No cabe duda que la Iglesia Católica siempre ha tenido enemigos que en su percepción han tratado por años o tal vez siglos de acabar con ella a toda costa. Enemigos entre los que se encuentran toda clase de personas y asociaciones, llámense políticos, reyes, nazis, fascistas, masones, comunistas, liberales, suprimiendo sus derechos tratando de opacarla y minimizarla mediante un sinfín de formas en aras de su destrucción. Sean bienvenidos a esta nueva entrega en la cual analizaremos, como es costumbre, los hechos desde una nueva perspectiva. En México independiente el Estado era católico, luego fue laico, y cuando la Iglesia Católica se vio amenazada por el socialismo y el comunismo, propuso su enfrentamiento contra el Estado. Cuando el comunismo dejó de ser una amenaza, la clerecía volvió a demandar aquello por lo que luchaba después de la Revolución de 1910, provocando por su parte lo que se conoció como la Guerra Cristera. La defensa del Estado laico no ha perdido vigencia, al contrario, la Iglesia Católica quiere más de lo que le permiten las leyes, y como es su costumbre, y así lo ha dejado demostrado en diversas formas. Por otro lado, desde los inicios de la predicación evangélica hasta la época moderna, y por supuesto en ella, la historia de la Iglesia Católica en Cuba, México, Colombia, en fin, a lo largo y ancho de América Latina, ha estado fuertemente marcada por el signo de la contradicción, la mentira y la discordia. Desde el surgimiento del liberalismo y la Revolución Francesa en 1789, la Iglesia Católica se había opuesto a los cambios y a las sociedades liberales y a las sociedades masónicas. Durante el siglo XIX, distintos papas habían condenado derechos consagrados por los gobiernos liberales, como la libertad de imprenta, la libertad de conciencia, de culto, de palabra y de enseñanza. Con la propagación de los ideales socialistas y comunistas entre los obreros, la Iglesia también lanzó su cadena en duros términos. El ascenso al papado de Pío IX marca perfectamente el triunfo de las más flagrantes ideas antiliberales y antimodernas en el Vaticano, las cuales encontraron su forma más violenta en la encíclica Quanta Cura y el famoso catálogo de los principales errores de nuestra época, o sea, el Sílabus. En dicho documento no solo se establecía que el liberalismo era lo peor y más dañino de la época, sino que también condenaba a la excomunión y a las llamas del infierno a quien osara hacer suya dicha ideología política, como lo establecía el propio Pío IX en su encíclica del 29 de noviembre de 1846, y decía: esta execrable doctrina es totalmente contraria al derecho natural y no podría establecerse sin que los derechos, los intereses, las propiedades de todos y la sociedad misma fuesen completamente trastornados. Solo que los liberales en México no combatían a la religión, pero el clérigo belicoso, como suele ser en México, se puso en guardia ante la legislación liberal impulsada tras la caída de Santa Anna, mismo que prácticamente fue apresado por los norteamericanos gracias a la ayuda e intervención de la esfera clerical en México. Comenzó a provocar un conflicto social de magníficas dimensiones, apoyando, como era su costumbre, en la mentira, la superstición y el fanatismo de los mexicanos, y expresó, en cita textual: la profecía nos expresa lo que hoy día miramos. Así, en la Escritura está dicho por Santa Teresa: poca fe, mucha impureza, y la gente pervertida de la religión perseguida. Se verá del calvinista por lo que ya está a la vista. Y lo que estaba a la vista era la reacción del pueblo. El clero se dio entonces a la tarea de sabotear el régimen constitucional a través de la organización y financiamiento de golpes de Estado. Sí, golpes de Estado. Apoyando siempre sobre el pretexto de que los liberales combatían a la religión. Francisco Zarco, un ilustre liberal y uno de los mejores periodistas que hemos tenido en México, señaló en su editorial: el gobierno debe, pues, por el país y por el clero,
dictar alguna medida para evitar que los bienes de la Iglesia se distraigan de los fines piadosos a que están consagrados, dilapidándose en fomentar la guerra civil y en causar muertes, robos y todo género de calamidades. Los liberales de la época no estaban en contra de la religión, sino del clero, que sangraba a la patria, promovía guerras fratricidas que tenían como única finalidad preservar la riqueza de la jerarquía eclesiástica. Como fue señalado por Justo Sierra en su libro Juárez, su obra y su tiempo, y decía: el clero convirtió la guerra civil en una contienda religiosa, y toda organización eclesiástica, por el supremo jerarca de la cabeza, todos los dogmas, hasta la fundamental de la existencia de Dios, todos los temores, desde el temor al infierno hasta el temor al patíbulo, fueron hacinados en forma bastilla para el reparo del tesoro de la Iglesia. A finales de los años 50, Daniel Cosío Villegas, en su libro La Constitución de 1857 y sus críticos, asienta: está por hacerse una historia informada e imparcial de la oposición de la Iglesia Católica al movimiento liberal. No puede dudarse que tal oposición existió, ni de que tomó formas violentas y hasta criminales. Lo paradójico de esta situación es que, en otro paralelo del mundo, en Colombia, las mayores dificultades y estorbos no han procedido de sus enemigos exteriores ni de ataques contra la doctrina, pues durante más de 3 siglos jamás tuvo que enfrentarse con otras formas de religión cristiana, ni tampoco fue controvertida su enseñanza, pues la Iglesia Católica fue la única religión que tuvo su existencia reconocida en Colombia hasta 1856, año en que hizo su aparición la Iglesia Presbiteriana, primera denominación protestante permanentemente establecida en el país. Pero cuando ya el catolicismo ejercía una influencia dominante sobre la cultura y la sociedad de todos los campos, y podía decirse abiertamente que la población en su inmensa mayoría era católica. Mientras tanto, en México, Ignacio López Rayón y José María Morelos, promotores de la independencia, después de los fusilamientos de Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez, no tuvieron una idea distinta sobre la religión impuesta. De hecho, López Rayón, incluso antes de que fuera promulgada la Constitución Política de la Monarquía Española en 1812 en Cádiz, ya se había señalado en su escrito Elementos Constitucionales de 1818 que la religión católica sería la única sin tolerancia de otra creencia diferente a la suya, cosa que ya ha quedado de manifiesto en México, de manera más que clara desde los tiempos de la conquista. La Constitución de Cádiz de 1812, en su artículo 12, establecía lo mismo para la nación española, que incluía a sus colonias en otros continentes, y señalaba de manera puntual y textual: la religión de toda la nación es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única y verdadera. Para Morelos, en su escrito Sentimientos de la Nación, mencionó que las cosas no serían diferentes. La religión católica sería única, sin tolerancia de otra, y el dogma será sostenido por la jerarquía de la Iglesia, papa, obispos y curas, que se debe arrancar toda planta de Dios que no plantó Él. El Plan de Iguala de Agustín de Iturbide en 821 decía lo mismo, y fue repetido por las bases constitucionales del Segundo Congreso Mexicano en 1822, por el Imperio Mexicano y por el artículo 4 de la Acta Constitutiva de la Federación Mexicana en el 24, retomando en el artículo 3 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos del 24, y así sucesivamente hasta 1856, cuando comenzaron a introducirse algunos matices que cristalizaron en las leyes de reforma, concretamente en la Ley sobre la Libertad de Cultos. En ese momento ya se habló de la separación del Estado y la religión. En el artículo 1, la independencia entre el Estado por una parte y las creencias y políticas religiosas por otra,
es y será perfectamente inviolable. En el cuarto señalaba: la autoridad de las sociedades religiosas y sus sacerdotes será absolutamente espiritual. Se decía asimismo que los actos solemnes religiosos no podían verificarse fuera de los templos, sin permiso escrito de la autoridad local. Con Maximiliano de Habsburgo, quien curiosamente llegó al poder gracias al apoyo y los complots ejercidos por el clero a cambio de derogar las leyes que quitaban los bienes y riquezas y privilegios a la Iglesia, en 1865 dijo que se protegería la religión católica, apostólica y romana como religión única del Estado, pero que se tolerarían otros cultos aprobados por el gobierno, hecho que le valió a Maximiliano perder el apoyo total de la Iglesia Católica Mexicana. Aquí lo curioso es que si nos fijamos un poco, todos estos cambios se gestan a partir de 1856 en México, y como recordarán, de lo que habíamos comentado es que la Iglesia en Colombia tampoco tuvo ninguna dificultad por ser la única hasta 1856, cuando hicieron su aparición otras iglesias de otros cultos, en este caso la presbiteriana. En México se daba, sin mencionar una sola iglesia en particular, se manejaba la posibilidad abierta a cualquier otro culto. De igual manera que la jerarquía eclesiástica combatió a los insurgentes en 810, excomulgando y degradando a Hidalgo y a Morelos y sus seguidores, suministrando toda suerte de recursos y apoyo al poder virreinal, solamente 11 años después financió y ejecutó el Plan de Profesa, llamado así por el templo donde se decidió realmente la independencia de México. Matías de Monteagudo, miembro de la congregación del oratorio de Felipe Neri, abogado y sacerdote católico español, mismo que fue el que enjuició a Morelos, fue enviado por el Vaticano a iniciar la tan socorrida práctica del Vaticano de los golpes de Estado, en esta ocasión en contra del gobierno mexicano. Así, en septiembre de 1828, cuando el gobierno de Vicente Guerrero ordenó la ocupación de los bienes de aquellos individuos que vivían fuera de México, la mitad de las propiedades de los españoles radicados en México y la transferencia de las propiedades de la Iglesia expropiadas por los estados al clero, nuevamente tomó acciones la Iglesia para apresurar la caída del gobierno, en declaraciones de la jerarquía católica que expresó: esta fue la gota que derramó el vaso. Tocar las propiedades de la Iglesia y transferirlas al gobierno. Atacar las propiedades de los ricos y del clero. Vaya. A finales de octubre pedían la remoción del ministro Lorenzo de Zavala, mismo que salió del ministerio en vísperas de que Vicente Guerrero fuera eliminado por la sedición planeada por Bustamante el 4 de noviembre. En 1833, cuando el vicepresidente Valentín Gómez Farías pretendió transformar radicalmente al Estado mexicano, fundando el sistema de enseñanza laico, suprimiendo los conventos, creando la Biblioteca Nacional y decretando que cesaba la obligación civil de pagar el diezmo eclesiástico por mandato constitucional, y dejando el hecho a la entera voluntad de cada ciudadano para hacerlo o no. Una vez más la cúpula eclesiástica se apresuró a derrocar una vez más al gobierno ateo y herético, como lo mencionaban. El coronel Ignacio Escalada se levantó en el plan de Escalada jurando sostener ante todo trance la religión de Jesucristo, los fueros y privilegios del clero y del ejército amenazados por las autoridades intrusas. Siendo secundado en Tlalpan días después, en junio del mismo año, por el general Mariano Arista, todos con la consigna de proteger y defender la religión católica, el clero secular y regular, proclamando supremo dictador al general López de Santana. Mismo que, como habíamos comentado, tiempo después literalmente fue entregado al gobierno de Estados Unidos, y encadenados se presentaron levantamientos en Puebla, Jalapa, Cuernavaca, Querétaro, San Juan del Río e Iguala.
Gómez Farías finalmente cayó. Y el obispo de Puebla expresó: la obra es toda de Dios. La mutación de la escena se debe exclusivamente a la diestra del Excelso y a la mediación poderosa de María de Guadalupe, Madre verdadera del mismísimo Dios y Madre también de todos los mexicanos. Aquí quisiera hacer un comentario, bueno, varios comentarios. Lo que pretendía el presidente Valentín Gómez Farías, el vicepresidente, era que cesara la obligación civil de pagar el diezmo eclesiástico, dejándolo a la libre voluntad de cada quien para hacerlo o no hacerlo. Esto es para darle un enfoque real. Así como ustedes van y compran algo y se les cobra el IVA, se les cobra la donación a la Cruz Roja, el impuesto universitario que supuestamente sirve para solventar las universidades públicas. De esa misma manera, cuando ustedes iban a pagar algo, algún bien, cuando recibían servicio por algún bien, por algún servicio, cualquier ingreso que ustedes recibieran, iba a venir grabado con un 10% adicional, el cual estaba destinado a las arcas de la iglesia. Y él lo único que decía es: no tiene por qué ser una cosa obligatoria, dejémoslo como una cosa voluntaria, que sea el deseo de cada voluntario hacerlo o no hacerlo. Esto le valió que se le llamara gobierno ateo y gobierno hereje. Es así como se manejaba la iglesia. Cualquier cosa que iba en contra de ella, de la cúpula eclesiástica en México y en el mundo, esto era automáticamente sinónimo de estar en contra de la religión y de la fe. Nunca se mencionaba que estaban en contra de quitarle los fueros, quitarle los privilegios al clero, quitarle las propiedades y su riqueza. Simplemente se hablaba de que el gobierno quería combatir la fe y quería combatir la religión. Y por si fueran pocas las mentiras, todavía salía la alta jerarquía en un comunicado diciendo que todo esto había sido gracias a la diestra del Excelso. Y lo que me llama mucho la atención, a la mediación poderosa de la Virgen María de Guadalupe, Madre verdadera del mismísimo Dios. Nótese que aquí no estamos mencionando a Cristo, a Jesús, a nadie. Estamos hablando del mismísimo Dios. Entonces, María es la Madre de Cristo. Y María de Guadalupe, la Virgen María de Guadalupe de todos los mexicanos, es abuela de Jesucristo, según estos señores. Qué curiosa manera de manipular a las personas. Pero no fueron las únicas personas acusadas. En Colombia, el gran general Mosquera, también tenía sus quereres con la iglesia, y las evidencias que la iglesia mencionó nunca se le fueron rebatidas, sino que desde entonces se le calificó como el peor enemigo de la iglesia neograndina. Años más tarde, el desterrado obispo de Pompayán, Carlos Bermúdez, desde su exilio en Santiago de Chile, sin mencionar para nada que la conducta de los próceres de los ministros de la iglesia hacía depender las desgracias de la iglesia y de la patria más que de otras causas. La siguiente es una interpretación suya de los hechos transmitida a los fieles de Pompayán en una carta pastoral de 1878, y decía: inaugurada la administración liberal bajo los auspicios de los sicarios que en este 7 de marzo de 1849 blandieron sus puñales contra los representantes del pueblo para forzarlos a elegir a un presidente, a un caudillo de siniestra nombradía. Comenzó por nuestra patria esa larga era de atentados inauditos contra la religión, su propiedad y su hogar, cuyo término no alcanza a divisar el ojo más perspicaz. ¡Wow! Casi al mismo tiempo en México, con las reformas de la Constitución del 1857 llevadas a cabo el 25 de septiembre,
de 1873 se ratificó la separación del Estado y la Iglesia y que el Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban ley o religión alguna. El proyecto de Carranza en el artículo 24 de la Constitución, que quedaría plasmado en la Constitución aprobada en 1917, estableció que todo hombre es libre de profesar la creencia religiosa que más le agrade y que ningún acto religioso de culto público deberá celebrarse fuera de los templos. Y el artículo 130 avanzó todavía más en la materia, retomando la idea de que el Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión, que el matrimonio es un contrato civil, que no se reconoce personalidad alguna a las agrupaciones religiosas denominadas iglesias, que los ministros de culto serían considerados profesionistas, que para ejercer un ministerio de culto se necesitaba ser mexicano por nacimiento y que nunca podrán, en actos públicos o de culto, hacer críticas a las leyes fundamentales ni al gobierno, ni tendrán derecho a asociarse con fines políticos. Visto hasta aquí, ¿cuántas veces hemos visto en los últimos tiempos, en el último año y fracción, ataques de la iglesia, sacerdotes al momento de la iglesia, de la misa o de cualquier culto, pastores, hablando pestes del gobierno o hablando pestes de un partido para ensalzar a otro, incluso haciendo proselitismo para influir en las decisiones de votación de sus fieles, cosa que es a todas luces ilegal y aún así está siendo admitido erróneamente por las personas que se encuentran en el poder en este mismo instante. Ya que si nos remontamos a la Constitución, como estamos viendo ahorita, quedaba prohibido durante los cultos públicos hacer críticas a las leyes fundamentales, a los gobiernos, ni tener derecho para asociarse o hacer proselitismo con fines políticos. ¿Qué trasfondo tendremos en eso? Solo Dios sabe y es tema para otro día. Entonces, la Iglesia Católica tenía más demandas en contra de la Constitución de 1917. La principal fue una relación con el artículo 27, la cual establecía que ninguna asociación religiosa denominada iglesia podría adquirir, poseer o administrar bienes raíces ni capitales impuestos sobre ellos. Estos serían de la nación, incluyendo los templos, obispados, casas sacerdotales, seminarios, asilos, conventos o colegios de asociaciones religiosas en manos de esta o de adquisición futura. Hoy por hoy son muy pocas las escuelas que vemos jesuitas, son varias las que vemos marianas, salesianas, lasallistas, católicas, y son escuelas manejadas por religiosos que incluso incluyen una clase de religión en sus programas. Pero esta clase de religión no es propiamente sobre la religión, es sobre su religión. Y una cosa es que te den clases de religión y otra cosa es que te adoctrinen en su religión. Es como si yo fuera pianista y vamos a hablar que yo tengo en una escuela preparatoria una clase de música, pero yo me dedico a hablar nada más de mí y mi forma de tocar el piano. Eso no se podría tomar ni aquí ni en ningún lado como una clase de música. Es un adoctrinamiento y es un estar encauzando las ideas, la forma de pensar y el actuar de los alumnos hacia un punto en específico. Pero bueno,
La principal demanda que tenía la Iglesia Católica con la Constitución de 1917 fue que en relación al artículo 27 tenían una serie de prohibiciones sobre lo que eran las adquisiciones, los bienes y lo que usufructuaran de esas instalaciones. En ningún caso las instituciones religiosas, los ministros o asimilados podrían tener directa o indirectamente instituciones de beneficencia pública o privada. Con el gobierno de Calles se hizo valer el artículo 27 y según su texto original del 17 se cerraron conventos, iglesias, escuelas católicas que no impartían educación laica, etc. Los curas extranjeros fueron expulsados, las iglesias por supuesto reaccionaron y el Vaticano y el arzobispado en México, el nuncio apostólico reaccionó de inmediato y el arzobispo primado de México, José Mora del Río, declaró el 4 de febrero de 1925: la doctrina de la Iglesia es invariable porque es la verdad divinamente revelada. La protesta que los prelados formulamos contra la Constitución de 1917 en los artículos que se oponen a la libertad y dogmas religiosos se mantiene firme. No ha sido modificada, sino robustecida, porque deriva de la doctrina de la Iglesia. El episcopado, el clero y católicos no reconocemos y combatiremos los artículos 3, 5, 27 y 130 de la Constitución vigente. Este criterio no podemos por ningún motivo variarlo sin hacer traición a nuestra fe y nuestra religión. Y aquí nuevamente insiste la Iglesia en que se oponen a la libertad religiosa y a final de cuentas jamás se habló de que no podían ser católicos, de que no podían ser hombres de fe. Simple y sencillamente estamos hablando de que el clero no puede tener propiedades, no puede tener ganancias sobre eso. Tiene que destinar sus ingresos a las obras piadosas como es su menester y no estar haciendo proselitismo y utilizando dichos ingresos para promover guerras y promover enemistades entre el pueblo y el gobierno. El 14 de marzo de 1925 se creó la Liga Nacional de la Defensa de la Libertad Religiosa. Detrás de ella lucharían los Caballeros de Colón, la Unión Nacional de Damas Católicas Mexicanas, la Asociación Nacional de Padres de Familia y la Asociación Católica de la Juventud Mexicana. En junio de 1926, Calles declaró reformas al Código Penal que fueron denominados la Ley Calles y que entraría en vigor el 31 de julio de 1926. En respuesta, el 1 de agosto, el episcopado mexicano resolvió suspender el culto público en todo el país para poder alebrestar al pueblo católico en contra del gobierno. El 16 de agosto del mismo año de 1926, el episcopado le envió a Calles un memorándum firmado por el ya mencionado arzobispo primado de México y por el obispo de Tabasco, Pascual Díaz Barreto. 3 semanas después, enviaron el mismo memorándum al Congreso de la Unión. En dicho documento se pedía la reforma de los artículos 3, 5, 24, 27 y 130 de la Constitución por considerarlos contrarios al clero y a la Iglesia Católica. El 18 de noviembre, el mismísimo Papa Pío XI proclamó la encíclica Iniquis Aftisque, en la que dictaba la conducta a seguir por los católicos mexicanos en contra del gobierno mexicano, por lo que había denominado su despiadado odio contra la religión. Han continuado urgiendo sus malas leyes con una acritud y firmeza aún mayor. El desenlace de dichas exigencias eclesiásticas fue lo que se conoció como la cruenta guerra de los cristeros de 1926 a 1929.
Hasta aquí dejamos esta primera parte. Síganos en la segunda parte en el próximo episodio para seguir viendo los cambios que se han tenido a lo largo de la historia hasta nuestros días. Quiero despedirme mandando un saludo a nuestros seguidores en iVoox, a Billy Joe, en YouTube a David Castillo, Tlacaelel 99, Humberto Loya, Beloved Darkness y Sergio Contreras. En nuestra página de Facebook a Alfredo Martínez, Luz Ortiz, Héctor Aguirre, Salvador González, Iván Ulises Pedrosa, Luis Medel, Francisco Terrazas, María Dolores González, Luz Ernestina Mendías, Julio Yarzábal, Adrián Gaitán, Roberto Enric, Salvador Valdés, Científico Cobaez, Pablo Armendáriz, Frescas, Lucy Yaguno, Norma Villarreal, Verónica Rangel, Alejandro Salas Platas, Conalep Ciudad Hidalgo, Víctor Hugo GN, José Eduardo Gutiérrez, TBC Miguel Hidalgo, Eduardo Gutiérrez, Sony Velázquez, Ofelia Ayala, Eddie B. Peña y Floricel Galaviz. Muchas gracias por sus suscripciones. Dejamos a su disposición nuestras redes sociales. Agradecemos como siempre todos sus comentarios y haremos muy buen uso de todas sus sugerencias. Muchas gracias y hasta la próxima.